No pares, susurró, con una voz apenas audible por encima del suave zumbido del ventilador del ordenador portátil. Eres la primera persona que me ha explicado la tecnología de una forma que realmente me resulta comprensible. Levanté la vista de la pantalla del ordenador, donde había estado explicando pacientemente a mi jefa las complejidades del nuevo sistema de base de datos que nuestra empresa había implementado. El mismo sistema que se esperaba que ella dominara para la reunión ejecutiva del lunes. Era casi medianoche de un viernes. Mi hijo de 7 años dormía en la habitación de invitados y yo estaba sentado en la isla de la cocina de mi jefa, preguntándome cómo mi vida había dado un giro tan inesperado que ahora me llamo Jack Sullivan y hasta hace 6 meses era un especialista en informática, felizmente casado en Meridian Solutions, con una rutina cómoda y un futuro predecible. Entonces ocurrió el accidente que se llevó a mi esposa Rebecca, dejándome viudo con un hijo pequeño y un dolor tan profundo que apenas podía funcionar. Lo único que se mantenía constante era mi trabajo. El único lugar donde los problemas tenían soluciones lógicas y las emociones podían dejarse temporalmente a un lado. Vivian Blackwood no era lo que se diría una jefa comprensiva. Como directora de operaciones de Meridian, tenía fama de ser implacablemente eficiente y de tener unos estándares imposiblemente altos. A sus 42 años, había ascendido en la escala corporativa con una determinación inquebrantable, dejando tras de sí una estela de empleados despedidos que no habían podido cumplir sus expectativas. En la oficina se rumoreaba que vivía sola por elección propia, casada con su carrera y aparentemente contenta con esa situación. Cuando me contrató hace 4 años me advirtieron: Viven te hará trabajar hasta la extenuación, pero aprenderás más de ella que en cualquier programa de MBA. Eso resultó ser cierto. Bajo su exigente liderazgo, pasé de ser un técnico de soporte informático básico a arquitecto de sistemas del departamento. Me exigía más que nadie, pero también reconocía el buen trabajo con ascensos y aumentos de sueldo que nos habían permitido a Rebecca y a mí comprar nuestra pequeña casa en un buen distrito escolar. Después de la muerte de Rebecca, Vivian me llamó a su oficina. Esperaba condolencias, tal vez algunas frases trilladas sobre que el tiempo cura todas las heridas. En cambio, me miró directamente a los ojos y me dijo: Dime lo que necesitas para seguir trabajando aquí. Horario flexible, días de teletrabajo. Tu trabajo está asegurado, pero necesito saber cómo apoyarte. Su inesperada practicidad me había resultado extrañamente reconfortante. Habíamos llegado a un acuerdo que me permitía estar ahí para mi hijo, Ethan, sin dejar de cumplir con mis responsabilidades en Meridian. Durante 6 meses había funcionado, no a la perfección, pero lo suficientemente bien. Hasta esta noche, cuando mi teléfono sonó a las 9:07 p.m. mientras acostaba a Ethan. Jack, te necesito. La voz de Vivian sonaba tensa e inusualmente insegura. El sistema me ha bloqueado por completo y tengo la presentación ante la junta directiva el lunes. Lo he intentado todo. Puedo ayudarte a solucionarlo por teléfono, le ofrecí, mirando a Ethan, que ya estaba medio dormido. No, te necesito aquí. ¿Puedo enviar un coche, por favor, Jack? No te lo pediría si no fuera urgente. Así fue como me encontré cargando a un Ethan somnoliento en la parte trasera de un coche compartido a las 9:30 p.m. rumbo a la dirección de Vivian Blackwood, un ático en el rascacielos más exclusivo de la ciudad. Nunca había imaginado ver dónde vivía, cruzando esa línea invisible entre los espacios profesionales y personales. La mujer que abrió la puerta apenas se parecía a la directora de operaciones, que se paseaba por los pasillos de Meridian con trajes a medida y tacones de 7,5 centímetros. Esta Vivian llevaba pantalones de yoga y una sudadera holgada de la Universidad Northwestern, su cabello castaño rojizo, normalmente perfecto, recogido en un moño desordenado, y el rostro sin maquillaje. Parecía más joven, más suave de alguna manera, y momentáneamente desarmada al ver a Ethan medio dormido contra mi hombro. «Has traído a tu hijo», afirmó. No era una pregunta, pero tampoco una acusación. No tenía otra opción. Mi niñera habitual está fuera este fin de semana.
Asintió una vez, decidida como siempre. Puede dormir en la habitación de invitados. Por aquí. La seguí a través de un apartamento que era sorprendentemente cálido y acogedor. No era el escaparate estéril que esperaba. Las estanterías cubrían las paredes, llenas de una mezcla ecléctica de libros de negocios y literatura clásica. Los muebles eran elegantes pero cómodos, en ricos tonos joya, en lugar del minimalista blanco y negro que había previsto. La habitación de invitados estaba claramente sin usar, pero impecablemente cuidada. Viven retiró las sábanas de una cama de matrimonio, donde acosté con cuidado a Ethan, que apenas se movió cuando le quité los zapatos. Duerme profundamente, le expliqué en voz baja mientras salíamos de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Como su padre, comentó Vivian, y luego se contuvo. Una vez te quedaste dormido en tu escritorio durante la migración del sistema. Eran las 3 de la tarde, estaba sentado erguido, todavía escribiendo caracteres aleatorios. Me sorprendió que lo recordara. Eso fue hace 3 años. Me fijé en cosas, dijo simplemente, y me llevó a la cocina, donde tenía su portátil abierto sobre una isla de mármol. Ahora, por favor, dime que puedes arreglar este desastre. El desastre era una combinación de varios problemas, un conflicto de software, archivos de caché dañados y los intentos bien intencionados pero problemáticos de Vivian por arreglar las cosas ella misma. Mientras trabajaba, se quedó cerca, observando atentamente cómo mis dedos se movían por el teclado. ¿Te traigo algo de beber?, me ofreció tras varios minutos de silencio. ¿Agua, café, vino? Café estaría genial, gracias. Se dirigió a una elaborada máquina de café expreso y la manejó con la misma precisión que aplicaba a todo. ¿Cómo le va a Ethan con todo? La pregunta me pilló desprevenido. Vivian nunca me había preguntado por mi vida personal más allá de lo que afectaba directamente al trabajo. Tiene días buenos y días malos, respondí con sinceridad. No entiende realmente que su madre no va a volver. A veces todavía pregunta cuándo volverá a casa. Viven colocó una taza de café a mi lado y luego se apoyó en la encimera, acunando su propia taza. Los niños son muy resistentes, pero necesitan estabilidad. Lo intento, dije de forma más defensiva de lo que pretendía. Sé que lo haces, respondió ella con una voz más suave de lo que jamás le había oído en la oficina. Me he fijado en tus ojos, Jack. En el agotamiento. Estás haciendo el trabajo de 2 personas, tanto en Meridian como en casa. Me concentré en la pantalla, incómodo con su escrutinio. El sistema debería desbloquearse ahora. Tendré que reconstruir algunos de tus ajustes personalizados. Ella no respondió de inmediato, y cuando levanté la vista, me estaba estudiando con una expresión que no pude interpretar. Gracias por venir esta noche. Sé que ha sido una imposición. Es mi trabajo, dije automáticamente. No, tu trabajo terminó a las 5 p.m. Esto ha sido más allá de tus obligaciones. Después de eso, caímos en un ritmo extrañamente cómodo. Trabajé en su ordenador mientras ella me hacía preguntas sobre lo que estaba haciendo, mostrando un interés genuino en comprender el proceso en lugar de solo querer el resultado final. Era un lado de Vivian que nunca había visto, curiosa, atenta, casi humilde al admitir su ignorancia tecnológica. Deberías dar clases sobre esto, dijo mientras le explicaba cómo funcionaba la arquitectura de la base de datos. Tienes un don para hacer accesibles las cosas complicadas. Rebecca solía decir lo mismo, respondí, sin poder evitar que las palabras se me escaparan. Era la primera vez en meses que mencionaba a mi esposa voluntariamente. Vivian no ofreció trivialidades ni cambió de tema. En cambio, preguntó, ¿qué más dijo sobre ti? La pregunta abrió algo en mí, una puerta que había mantenido firmemente cerrada. Antes de darme cuenta, le estaba contando a Vivian sobre la costumbre de Rebecca de dejar notas adhesivas con chistes tontos en mi ordenador portátil, sobre cómo nunca recordaba nuestro aniversario, pero lo celebraba al azar a lo largo del año por si acaso, sobre su terrible voz para cantar, que no le impedía interpretar elaboradas canciones musicales para entretener a Ethan. Viven escuchó de verdad,
haciendo de vez en cuando preguntas que demostraban que estaba realmente interesada. Me encontré riéndome de recuerdos que antes solo me habían causado dolor, viéndolos con nuevos ojos al compartirlos en voz alta. Parece una persona extraordinaria, dijo Viven cuando finalmente me callé. Debes de echarla mucho de menos. Todos los días, admití, pero es la primera vez que hablar de ella no me ha parecido como reabrir una herida. Viven sonrió, una sonrisa auténtica que transformó su rostro, llegando a sus ojos de una forma que sus sonrisas profesionales nunca lo hacían. A veces necesitamos permiso para recordar la alegría, no solo la pérdida. Era casi medianoche cuando por fin terminé de restaurar su sistema. No pares, susurró cuando empecé a explicarle cómo evitar que el problema se repitiera. Eres la primera persona que me ha explicado la tecnología de una forma que realmente tiene sentido para mí. Terminé el tutorial y le mostré las medidas de seguridad que había implementado. Cuando terminé, me miró con un nuevo respeto. Estás desperdiciando tu talento en el soporte técnico. Deberías dirigir el departamento. No me interesa la gestión, le dije, mientras empezaba a recoger mis cosas. Además, el horario flexible de mi puesto actual le viene mejor a Ethan. ¿Y si hubiera otras opciones? Preguntó, siguiéndome mientras iba a ver a mi hijo, que seguía profundamente dormido en su habitación de invitados. ¿A qué te refieres? He estado pensando en reestructurar el departamento de informática y crear un nuevo puesto, el de especialista en formación e implementación de sistemas. El puesto implicaría formar a ejecutivos y jefes de equipo en los nuevos sistemas, crear documentación y organizar talleres. Se necesitaría a alguien con conocimientos técnicos y habilidades comunicativas excepcionales. Me volví hacia ella y de repente lo entendí todo. Y este puesto tendría un horario flexible, completamente flexible. Gran parte del trabajo se podría hacer a distancia. El sueldo sería considerablemente superior al que tienes ahora. Hice una pausa observando mi reacción. Iba a hablarlo contigo la semana que viene, pero esta noche se ha confirmado lo que ya sospechaba. Eres perfecto para ello. ¿Por qué crearías un puesto completo solo para mí? Le pregunté, sospechando de sus motivos. Viven se sintió incómoda por un momento, algo que nunca había visto en ella antes. No solo para ti. La empresa necesita cubrir este puesto, pero mentiría si dijera que no me preocupa perderte. Eres una de las pocas personas verdaderamente insustituibles en Meridian. El cumplido fue inesperado y parecía sincero. Necesitaría ver los detalles. Piénsalo. Por supuesto, podemos discutirlo formalmente el lunes. Dudó y luego añadió. Pero hay algo más que quería preguntarte. Su repentina incertidumbre me puso nervioso. ¿Qué es? ¿Te gustaría quedarte a pasar la noche con Ethan? Es tarde y tengo una habitación de invitados en perfecto estado. Podría preparar el desayuno por la mañana. La invitación fue tan inesperada que no respondí de inmediato. Vivian Blackwood, la intimidante directora de operaciones que mantenía a todo el mundo a una distancia profesional, nos estaba invitando a mi hijo y a mí a pasar la noche de forma improvisada. Malinterpretó mi silencio. Ha sido inapropiado. Te pido disculpas. Claro, querrás irte a casa. No, no es eso, dije rápidamente. Solo estoy sorprendido. No pensaba que fueras de las que preparan el desayuno. Una expresión de vulnerabilidad cruzó su rostro. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Jack. Esa noche marcó un punto de inflexión, aunque no lo reconocí de inmediato. Ethan y yo nos quedamos, principalmente porque no podía soportar la idea de despertarlo para llevarlo a casa. Por la mañana descubrí que Vivian Blackwood, el terror de la sala de juntas corporativa, hacía unas tortitas de arándanos excepcionales y podía hablar de dinosaurios con suficiente conocimiento como para impresionar a mi hijo de 7 años. Tu casa es más grande que la nuestra, observó Ethan mientras ayudaba a Vivian a poner la mesa. Una actividad que ella abordaba con la misma seriedad que las reuniones trimestrales de planificación. Eso es porque no tengo juguetes que ocupen espacio, respondió con sorprendente calidez. Solo cosas aburridas de adultos. Papá también tiene cosas aburridas de adultos, confió Ethan.
Pero el piano de mamá sigue en la sala de estar. Papá no lo toca, pero tampoco lo quiere quitar. Me quedé paralizada, con la taza de café a medio camino de mis labios, pero Vivian manejó el momento con una elegancia inesperada. A veces guardamos cosas porque nos recuerdan a personas que queremos, dijo con sencillez. Yo tengo la silla de lectura de mi abuela, aunque no pega con nada de mi apartamento. Ethan lo consideró seriamente. ¿Echas de menos a tu abuela todos los días? Viven respondió, haciéndose eco de mis palabras de la noche anterior. Pero tengo recuerdos felices, igual que tú de tu madre. La conversación debería haber sido incómoda, incluso dolorosa, pero de alguna manera no lo fue. Viven habló con Ethan con respeto, sin evitar el tema de su madre, ni insistir en él innecesariamente. Cuando salimos de su apartamento ese sábado por la mañana, Ethan preguntó cuándo podríamos volver a visitarla. Tu jefa es simpática, declaró mientras volvíamos a casa. No da miedo, como tú decías. Nunca dije que diera miedo, protesté. Dijiste que hace llorar a hombres adultos en las reuniones. Hice una mueca, arrepintiéndome de mi comentario descuidado de hacía meses. Bueno, fuera del trabajo es diferente. Le gustas, afirmó Ethan con la percepción directa de un niño. Te mira como la madre de Emma mira a su nuevo marido. Casi pierdo el control del coche. No es eso. Es mi jefa, Ethan. No es así. Se encogió de hombros, ya sin interés en el tema. ¿Podemos tomar un helado más tarde? El lunes siguiente, encontré en mi escritorio una descripción formal del nuevo puesto. El puesto era exactamente como lo había descrito Viven, flexible, en gran parte a distancia, con un sueldo que me dejó con los ojos como platos. Una nota con la precisa letra de Viven estaba sujeta con un clip al documento. Este puesto existe independientemente de tu respuesta, pero espero que lo consideres. B. Pasé el día pensándolo, sopesando la oportunidad frente a mis preocupaciones sobre cruzar los límites profesionales. A las 5 a.m. había tomado una decisión. Llamé a la puerta de la oficina de Viven y la encontré revisando documentos con la intensidad y concentración que siempre había admirado en ella. Me gustaría aceptar el puesto, le dije sin preámbulos. Levantó la vista, con una expresión cuidadosamente neutra. Me alegro de oírlo. Recursos Humanos preparará el papeleo. Pero tengo condiciones, continué, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Ella arqueó una ceja. ¿Condiciones? Sí. Primero, reportaré directamente al director técnico, no a usted. Se recostó en su silla y me estudió. Puedo preguntar por qué, porque si voy a cenar con usted otra vez, no puede ser como su subordinada directa. La declaración quedó flotando en el aire entre nosotras. La compostura de Viven se resquebrajó por un momento, revelando una sorpresa genuina antes de recuperar el control. Ya veo. ¿Y eso es algo que quieres? Cenar. Ethan no ha dejado de hablar de tus tortitas, dije, desviando ligeramente la conversación. Y yo no he tenido una conversación con un adulto sobre nada que no sea el trabajo o la crianza de los hijos en 6 meses. Así que, sí, creo que me gustaría cenar. Si eso es algo que te interesa, una lenta sonrisa se extendió por su rostro, la verdadera, la que transformó sus rasgos. Me interesa mucho, Jack, pero tienes razón en lo que respecta a la estructura jerárquica. Hablaré con Richard hoy. 2 semanas después, empecé en mi nuevo puesto. El trabajo era desafiante pero gratificante, y me permitía utilizar habilidades que no había desarrollado plenamente en mi anterior puesto. Y lo que es más importante, la flexibilidad me permitía estar ahí para Ethan, asistir a los eventos escolares, estar en casa cuando volvía del colegio y crear la estabilidad que tanto necesitaba. Viven y yo procedimos con cautela. Nuestra primera cita oficial fue una cena en un restaurante tranquilo donde hablamos durante horas, descubriendo intereses y perspectivas comunes que nunca habían surgido en nuestras interacciones profesionales. Me contó que había crecido con un padre soltero después de que su madre abandonara a la familia, que se había pagado la universidad y que se sentía sola por ser una mujer en un puesto directivo.
La gente da por sentado que elegí la carrera por encima de la familia, me confió. La verdad es más complicada. Nunca encontré a nadie que entendiera que mi ambición no era anteponer el trabajo al amor. Se trataba de sentirme completa primero. Rebecca era así. Le conté que estaba solicitando plaza en la Facultad de Medicina cuando se quedó embarazada de Ethan. Todo el mundo esperaba que abandonara su sueño, pero ella solo ajustó el calendario. Tenía pensado volver a solicitar plaza este año. Viven se inclinó sobre la mesa y me tocó brevemente la mano. Parece alguien a quien habría respetado enormemente. Habríais discutido constantemente. Me reí. Las dos sois demasiado testarudas para vuestro propio bien. En lugar de ofenderse, Vivian sonrió. Las mejores relaciones tienen una dosis saludable de desafío. Nuestra relación se desarrolló lentamente, teniendo en cuenta los sentimientos de Ethan y la complejidad de nuestra conexión profesional. Viven demostró ser muy paciente, nunca presionando más de lo que Ethan o yo estábamos dispuestos a dar. Se unió a nosotros en las noches de cine y las salidas de fin de semana, convirtiéndose poco a poco en una presencia natural en nuestra casa. Durante meses después de aquella primera reparación nocturna del ordenador, Ann me hizo la pregunta que yo había estado esperando con igual parte de esperanza y temor. ¿Vivian es ahora tu novia? Volvíamos a casa después de pasar el sábado en el Museo de Ciencias, donde Vivian había causado una gran impresión. Un año después de aquella fatídica noche en la que Vivian me llamó para que le arreglara el ordenador, me quedé en mi cocina observándola mientras ayudaba a Ethan con su proyecto de ciencias. Estaban acurrucados sobre la mesa del comedor, rodeados de cartones, rotuladores e impresiones sobre el sistema solar. Vivian explicaba las distancias relativas entre los planetas con la misma intensidad y concentración que ponía en las revisiones trimestrales de la empresa, mientras Ethan absorbía cada palabra con gran atención. Papá, ¿sabías que si el Sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, la Tierra sería como un grano de pimienta? Exclamó Ethan, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No lo sabía, respondí, sonriendo ante la fácil relación que se había desarrollado entre mi hijo y la mujer que en su día había sido la ejecutiva más temida de Meridian Solutions. Y Plutón sería más pequeño que un grano de arena, añadió Vivian, ayudando con cuidado a Ethan a colocar Neptuno en su modelo a escala. Aunque algunos científicos ya no lo consideran un planeta. Eso no es justo, protestó Ethan. Que sea pequeño no significa que no cuente. La risa de Vivian era algo que nunca me cansaba de escuchar. Un sonido genuino y espontáneo, muy diferente de las risas comedidas que se permitía en entornos profesionales. Un argumento excelente. El tamaño no lo es todo. Les traje vasos de limonada y me detuve para apoyar brevemente la mano en el hombro de Vivian. La intimidad casual del gesto todavía me sorprendía a veces, lo natural que nos había resultado encontrar un ritmo juntos, lo completamente integrada que estaba ella en nuestras vidas. La escuela llamó hoy, mencioné, mientras me sentaba con ellos. La señora Peterson quiere reunirse con nosotros para hablar del programa acelerado de matemáticas de Ethan. Con nosotros. Viven levantó la vista y una sombra de incertidumbre cruzó su rostro. Por supuesto, nosotros, confirmé. A menos que estés ocupada ese día. Es el próximo jueves a las 3:30. Cambiaré mi reunión sobre el presupuesto, dijo sin dudar, y luego se detuvo. Si estás seguro de que quieres que vaya. Ethan nos miró a ambos con exasperación. ¿Por qué no querría papá que fueras? Eres mejor en matemáticas que él. Gracias por tu voto de confianza, amigo. Me reí, pero entendí la vacilación de Vivian. Todavía estábamos explorando los límites de su papel en la vida de Ethan. No era exactamente una madrastra, pero era más que la novia de papá. Más tarde esa noche, después de que Ethan se durmiera, Vivian y yo nos sentamos en el porche trasero con unas copas de vino. La noche primaveral era fresca, pero agradable, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. He estado pensando, dijo, con esa voz cautelosamente neutral que reconocí de las importantes discusiones de negocios. Mi contrato de alquiler vence el mes que viene. Lo sé, respondí, observando su perfil en la penumbra. Ya lo habíamos hablado antes, dando vueltas al tema sin llegar a una conclusión. Y de todos modos,
Paso aquí la mayoría de las noches, continuó. No me parece práctico mantener dos residencias. Sonreí ante su característico enfoque, enmarcando una decisión profundamente emocional en términos de practicidad y eficiencia. Muy poco práctico, coincidí. Financieramente poco sólido, se volvió hacia mí, dejando caer su máscara profesional para revelar la vulnerabilidad que se escondía debajo. No quiero perturbar lo que tú y Ethan han construido. Tu hogar tiene a Rebecca en cada rincón. No quiero reemplazar eso. Le cogí la mano y entrelacé nuestros dedos. Rebecca siempre formará parte de nuestras vidas. Eso no significa que no haya sitio para ti también. Ethan me preguntó algo ayer, dijo en voz baja, cuando estabas en esa conferencia telefónica. ¿Qué te preguntó? Quería saber si estaría bien enseñarme el piano de Rebecca, si me importaría que empezara a tomar clases. Su voz tembló ligeramente. Dijo que su madre habría querido que aprendiera, pero que necesitaba a alguien que lo llevara a las clases y pensó que yo estaría dispuesta. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta por la emoción. ¿Qué le respondiste? Le dije que sería un honor, susurró, y luego fui al baño y lloré durante 10 minutos. La atraje hacia mí y le rodeé los hombros con un brazo. ¿Sabes? Cuando Rebecca estaba muriendo, me hizo prometer algo. Nunca se lo he contado a nadie, ni siquiera a sus padres. Viven me miró, esperando. Me hizo prometer que no dejaría que el dolor se convirtiera en la herencia de Ethan. Me dijo, vuelve a encontrar la alegría, Jack. Muéstrale que el amor no termina, solo cambia de forma. Respiré hondo. Creo que ella te aprobaría. Nos aprobaría. No puedes saberlo, dijo Viven en voz baja. En realidad, sí puedo, respondí con certeza. Rebecca valoraba la competencia por encima de casi todo lo demás. Ella apreciaría lo eficientemente que has reorganizado nuestra despensa. Eso le arrancó una risa. ¿Es eso lo que te conquistó? Mis habilidades para organizar la despensa. Eso y la forma en que explicas las distancias planetarias utilizando condimentos. Bromeé. Muy sexy. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Me sentí cómodo en el silencio que siguió. Finalmente, volvió a hablar. Entonces, sobre mi contrato de alquiler. Múdate con nosotros, le dije simplemente. No porque sea práctico, aunque lo es. No porque estés aquí casi todas las noches, aunque lo estás. Múdate porque te queremos y esta casa se siente más completa cuando estás en ella. Vivian Blackwood, la mujer que podía lanzar críticas devastadoras en las reuniones de la junta directiva sin pestañear, que había despedido a jefes de departamento sin que le temblara la voz, me miró con lágrimas en los ojos. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada, dije, excepto quizá aquella noche en la que me llamaste para que te arreglara el ordenador y decidí llevarme a Ethan en lugar de decir que no. La mejor decisión de asistencia técnica que se ha tomado nunca, murmuró inclinándose para besarme. 2 semanas más tarde, estábamos integrando las pertenencias de Vivian en nuestra casa. La silla de lectura de su abuela encontró un lugar junto al piano de Rebecca en el salón. Diferentes piezas de nuestra historia coexistían en el presente que estábamos construyendo juntos. Ethan ayudó a decidir dónde colocar los libros de Vivian en nuestras estanterías, creando un nuevo sistema de organización que, de alguna manera, tenía mucho sentido para ambos. La transición no estuvo exenta de dificultades. Las tendencias minimalistas de Vivian chocaban con nuestro enfoque más vivido. A veces le costaba lidiar con el caos que inevitablemente conlleva un niño de 8 años. De vez en cuando me sentía culpable, como si hacer espacio para una nueva felicidad deshonrara de alguna manera lo que había antes. Pero superamos cada obstáculo juntos con paciencia y humor y el mismo enfoque de resolución de problemas que nos había unido por primera vez ante un sistema informático que no funcionaba bien. 6 meses después de que Vivian se mudara, una noche la encontré sentada al piano de Rebecca, tocando suavemente las teclas sin presionarlas. Ethan estaba en su primera fiesta de pijamas y la casa estaba inusualmente tranquila. Nunca te lo conté, dijo sin levantar la vista, pero toqué de niña. 12 años de clases. Estás llena de sorpresas. Le dije,
sentándome a su lado en el banco. No he tocado un piano en 20 años, continuó. Me convencí a mí misma de que ya no tenía tiempo para la música, que era un capricho de la infancia, como tantas otras cosas que nos convencemos de dejar de lado, observé. Ella asintió y lentamente, con vacilación, comenzó a tocar. La melodía era sencilla pero hermosa, algo clásico que reconocí vagamente. Sus dedos recordaban lo que su mente había olvidado, ganando confianza con cada compás. Cuando terminó, me miró con expresión de asombro. Pensé que esa parte de mí había desaparecido. Nada desaparece realmente, dije, pensando en Rebecca, en el dolor que casi me había consumido, en la alegría inesperada que había encontrado después. Solo espera el momento adecuado para volver. Viven se apoyó en mí, sin rastro de su armadura corporativa, en la tranquila intimidad de nuestro hogar. Cuando te llamé esa noche, estaba en pánico por la presentación. Sí, pero también me sentía solo. Llevaba meses observándote, viendo cómo luchabas, pero seguías acudiendo al trabajo, seguías preocupándote por tu trabajo y por tu hijo. Te admiraba mucho. Nunca dijiste nada. ¿Qué podía decir? Hola, valiosa empleada. Me atrae tu resiliencia. Ella negó con la cabeza. Me dije a mí mismo que estaba cuidando a un miembro clave del equipo, pero creo que estaba buscando una excusa para verte fuera de la oficina y saber si la persona que vislumbraba detrás de la fachada profesional era real. Y lo era. Ella sonrió, esa sonrisa especial que todavía me hacía saltar el corazón. Mejor de lo que imaginaba, aunque sus habilidades para gestionar los cables dejan mucho que desear. Me reí y la acerqué a mí. Algunos problemas técnicos no se pueden solucionar en una noche. Menos mal que soy paciente, respondió ella, apoyando la cabeza en mi hombro. Algunos sistemas requieren un mantenimiento continuo. Mientras estábamos sentados juntos al piano de Rebecca, que ahora también se estaba convirtiendo en el piano de Vivian y que algún día sería el de Ethan, me maravillaba de cómo los cambios más profundos de la vida a menudo comienzan con los momentos más pequeños. Una llamada telefónica a altas horas de la noche, un ordenador que necesita reparación, un susurro de "no pares", que se refería a explicaciones técnicas, pero que abrió la puerta a mucho más. A veces, las conexiones más inesperadas se forman cuando simplemente intentamos resolver los problemas que tenemos delante, sin darnos cuenta de que, al arreglar una cosa, estamos creando las bases para algo completamente nuevo.